Y estamos en verano de Salmos, ¿sí? Estudiando Salmos, y hoy día estamos en el Salmo 7 y el tema para hoy se llama El justo juicio de Dios. Y vimos por la lectura inicial que ya se hizo que David, que es quien escribe el Salmo, está siendo perseguido, está siendo calumniado, más que nada, y está pidiendo entonces que Dios haga su justicia sobre los malos. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo dice también en el Salmo, va a aplicar su justicia, el justo juicio de Dios. Y en David, ¿habrá juicio para David o no? ¿Hay? Eh, para entender los salmos, o para aprovechar mejor la lectura de los salmos, ahí que yo creo que queda mejor dicho, eh, hay que ver cómo están escritos y entendemos ya que es poesía hebrea. Entonces vamos a hacer ahora una pequeña introducción respecto de lo más breve posible de lo que es la poesía hebrea para luego entender qué es lo que está diciendo el Salmo y una vez que veamos lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el Salmo, veamos cómo en el justo juicio de Dios nuestros problemas al final están todos en sus manos y podemos descansar plenamente en Él. ¿Vamos a dejar de tener problemas algún día acá en esta tierra? No. Por lo tanto, nuestra motivación no es, Señor, líbrame de esto o ayúdame a pasar esta prueba para que de aquí en adelante yo no tenga más problemas. No, porque ahí yo no estoy buscando Señor, estoy buscando no tener más problemas. ¿Sí? Sino que en todo lo que estamos viviendo en este mundo lleno de maldad, yo quiero vivir en ti, Señor. Y eso es lo que va a enseñar el Salmo, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Eh, los salmos están constituidos, son colecciones de cánticos de alabanza que están distribuidos en 5 libros. De repente va a estar leyendo salmos y va a decir libro 2. ¿Ya? Y ahí viene otra colección de salmos. Y todos tienen como una historia. Cada salmo, aunque haya sido escrito con años de diferencia por distintos autores, va narrando una historia que va hilada entre un salmo y otro. Por ejemplo, acá en el versículo, el Salmo 7, en el versículo 5, David, que lo está pasando mal, le dice a Dios, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, güelle en tierra mi vida. Esto si es que yo realmente he hecho algo malo, ¿no? Y mi honra ponga en el polvo, que pise mi gloria. De hecho, honra, la palabra en el original ahí es gloria, kavod, en el hebreo. Y nos vamos unos salmos antes, al Salmo 3, y vemos que es un salmo donde David nuevamente ahora está siendo perseguido por Absalón. Que esto va a ocurrir un tiempo después que lo del Salmo 7. En el Salmo 7 lo estaban persiguiendo los benjamitas, los de la tribu de, no me digan Benjamín, sino que de Saúl, ¿ya? Que Saúl es el que estaba ahí en contra de David. Y en ese contexto está el Salmo 7, pero el Salmo 3 es posterior. Y en el versículo 3 dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. O sea, que cuando yo lo estoy pasando mal, que cuando yo estoy sufriendo calumnias, se me están acusando cosas que son falsas, como en el caso del Salmo 7, ¿dónde está mi gloria? En mí, si yo no miento. Eso es lo que uno tiende a pensar, ¿o no? ¿Qué dice el Salmo? En el Señor. La justicia es de Él. Y Él tiene justo juicio también sobre mí. ¿Se dan cuenta que no es sobre los malos solamente? Y es un juicio que es agradable. En este caso, en el Salmo 4, versículo 2, otro salmo de David, también está clamando, lo está pasando mal, y en el versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y tenemos entonces la misma idea, ¿no? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Lo mismo que está pasando en el Salmo 7. Entonces vemos que hay como una especie de continuo en la historia. ¿Que viene de dónde? De que Dios dijo, tienes 2 caminos por los cuales vivir. El domingo pasado vimos eso, ¿no? ¿Se acuerdan los 2 caminos?
O te guías en el Señor por su palabra, vives ahí, o te vas al mundo, para hacer un resumen. Y los que se van al mundo entonces van a tener conflicto con aquellos que quieren seguir al Señor. ¿Cuál de los dos va a pasar por problemas? Los dos. Salvo que aquellos que siguen al Señor están sustentados en quien es su gloria, el Señor. Y los otros serán como tamo, van a ser quemados. Ese problema sí que es grave, ¿no? Y es el contexto entonces que vienen estos salmos. Y en la poesía hebrea vamos a ver mucho en los versículos paralelismos. Y la idea es que el autor va a querer dejar muy claro lo que quiere decir, quizás al punto de exagerar algo, por ejemplo, por la repetición, haciendo un sinónimo. Capítulo 7, versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, ¿sí? En el fondo está llamando a que el Señor aplique su ira en ciertas situaciones. No es que Dios esté sentado, la expresión levántate también es poética. Y luego va a decir, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Entonces tenemos, se repite, ¿no? Un sinónimo. O por ejemplo en el versículo 14 dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿De qué está hablando? ¿Con qué está comparando? Con el embarazo. Y vemos esto mismo en la carta de Santiago, recuerda, ¿no? Como uno es que peca cuando ve la tentación. Primero la concibe, luego la gesta, después nace el pecado que lleva a la muerte. Y lo mismo está, Santiago tiene que haber sacado esto de este pasaje que lo está expresando en un símil, ¿sí? Usando esta analogía del embarazo para explicar cómo el pecado destruye al ser humano, o si quieres, cómo la tentación te destruye al punto de llevarte a un pecado y el pecado a la muerte. Te preña de, no puedes hacer otra cosa que estar en eso. Es fuerte. Y eso entonces vemos cómo la poesía hebrea nos está dando esas ideas para que tengamos el peso de lo que está diciendo. Por eso es poesía. O puede ser antitético. Antitético es como antónimo, ¿sí? Ejemplo clásico en Proverbios. Los justos amanecerán como la luz del día y los necios, ¡bum!, se les apagó la luz. No me sé el versículo, pero va a decir eso, ¿no? Los justos es una cosa, los necios es lo contrario. Esos son el paralelismo entonces antitético. O vamos a ver también acrósticos. Bueno, no lo vamos a ver porque nosotros no tenemos el libro en hebreo, pero en hebreo estaban los acrósticos y aparece, por ejemplo, en el Salmo 119, que comienza, ¿se acuerda cómo comienza el Salmo 119, no? Ahí está clarito. Hay que leer de allá para acá. Por eso esa flecha está en una letra que parece una X, que es una Aleph. Y todos los versículos, los 8 primeros versículos, que en su texto de la Biblia, arriba en el Salmo 119 va a decir Aleph, porque parten con esa letra, todos comienzan con la misma letra. Eso es un acróstico. Siguientes 8 versículos van a aparecer con una Bet. Y ese Aleph en el primero es Asher, en el segundo dice Asher. Y si uno lee en el español, el Salmo 119, versículo 1 y 2 va a decir, bienaventurado el hombre que, ¿sí? Asher, bienaventurado. Y parte poéticamente usando estas palabras. Precioso, ¿no? A la vista. Eso le gustaba a los judíos. Esa era la poesía hebrea. O, si bien no era con estos acrósticos, sí también usaban un ritmo. Nosotros usamos la rima, ¿sí? Pero ellos no. Había un ritmo de manera que parte, por ejemplo, un salmo hablando un tema o golpeando con un tema que luego lo va a desarrollar y lo va a ir enfocando quizás en personas, como en el Salmo 7, va a llegar a un clímax, vuelve a desarrollar para terminar con lo mismo que empezó, como una X. Y eso se llama quiasmo, que es el caso de este salmo. Entonces vemos, por ejemplo, que el malo va a aparecer en los versículos 2 y 3, ¿sí?
No sea que desgarren mi alma cual el león, malo. Versículo 3, eh, si hay en mis manos iniquidad, sigue hablando de la maldad. Y al final, versículo 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, sigue hablando del malo. Versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y entonces vemos cómo se va repitiendo la idea acerca del malo. Parte con eso, termina con eso. Pero en el medio va a hablar del castigo de Dios, versículo 4. Si ha dado mal pago al que estaba en paz conmigo, perdón, si ha dado, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, hablando de Saúl, persiga al enemigo mi alma y encarcele la huella, entierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Entonces está hablando de el castigo que hay sobre estos pecados. No solo los angustiadores, sino que David también se incluye. Si yo fuera así, también en mí. El justo juicio de Dios, de que está hablando el Salmo. Luego hay un clímax que van a estar en los versículos 7 al 10 y vuelve entonces al tema del castigo en el 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces entendemos esta figura del quiasmo, ¿no? Cómo va funcionando. No vamos a verlo todo así bien rápido para tener la noción. Que nosotros a veces en el español perdemos mucho. Entonces cuando leemos los salmos nos van a llamar la atención de por qué está diciendo esto y por qué lo repite. Bueno, es porque es poesía hebrea. Ese es en el fondo lo que explica eso. Y el clímax, versículo, para mí es el versículo 9, que cuando yo leí este salmo, dije, el Señor nos quiere hablar algo acá. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Recuerdan una pregunta que hizo Miguel en la predicación del domingo pasado? ¿En cuál camino estás? Yo puedo hacer una pregunta similar acá, ¿no? ¿En cuál de las líneas del versículo estoy? ¿En la maldad de los inicuos, seré yo? ¿O el justo? Y no estoy hablando de ser salvo o no. Estoy hablando de en qué está mi corazón en muchas ocasiones. ¿Me enojo con alguien? ¿Quiero hacer daño a alguien? ¿Quiero vengarme de alguien? Y soy salvo. ¿En qué está mi corazón? Para mí ese es el clímax. Dios siempre prueba tu corazón, porque Dios siempre da su justo juicio. Es a Él al que tenemos que ir siempre en oración, en pensamiento, para que Él escudriñe mi corazón, vea qué hay en mi corazón y me haga ver si estoy en ese camino o en el otro. De hecho, uno ve que David es bastante osado, si se quiere, al decir en el versículo 3, Jehová Dios mío, Señor, Dios, a Él está yendo, no a otro lado, no, directo al Señor, cara a cara con el Señor, ¿sí? Señor, mírame. Y le dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos maldad, júzgame. ¿Alguna vez has orado así o no? ¿O mucho? Que lo hagan los hermanos mejor. ¿A David le sale bien? Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios es juez. Siempre. Nosotros somos los que pensamos que estamos bien, pero Dios conoce la verdad de nuestro corazón, o dicho de otra manera, nosotros también podemos ser malos. Uno de los pasajes que más me gusta a mí para ver esta verdad está en Efesios capítulo 4, versículo 17. No lo busquen, pero ahí dice, hay un ruego de Pablo que dice, ya no andéis como los otros gentiles. Le está diciendo, ojo, ustedes son iglesia, son del Señor, no andes como si no fueras del Señor. ¿Por qué nos dice eso?
Porque lo hacemos. Wow. Y es un buen llamado de atención. Ahora, terminando la explicación del Salmo, vamos a ir al tema de qué está pasando con David. ¿Qué está pasando con David? Lo están calumniando, ¿sí? Están hablando mentiras acerca de él. Y no solo eso, sabemos que lo quieren matar, que le quieren quitar el reino, etc. Puras cosas malas. ¿Cómo está el corazón de David? Dirá, suponiendo que estamos en el tiempo, llega a la iglesia y dice, pucha hermano, tengo un problema. ¿Sí o no? Oye, ¿y qué problema? Todo el mundo habla mal de mí. Me quieren quitar todo. ¿Pasamos por problemas nosotros así o no? ¿Cómo era David respecto de Dios? ¿Qué dijo Dios de David? Que es un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! Eso quiero que Dios diga también de mí. ¡Qué tremendo! Sin embargo, pasaba por pruebas, igual que nosotros, y a veces quizás peores. Entonces, ¿por qué yo no voy a pasar por pruebas? Y ese es el punto. ¿Por qué los buenos sufren? Y es una pregunta que nosotros tenemos por ahí la respuesta, pero en el día a día no es pregunta para nosotros. Nosotros no deberíamos sufrir porque el Señor está en favor de nosotros. Entonces usamos textos bíblicos para justificar cosas en nosotros, pero sin usar el resto de la Biblia. No, no funciona así. Eso no es escuchar al Señor, toda la verdad de Dios, toda la revelación de Dios. Y es lo que David nos enseña. Los buenos sí sufrimos. Lo estoy incluyendo todos conmigo. ¿Eh? ¿Estamos ahí? Sí. Todo lo que Dios permite es para... ¿Qué es lo que quiere Dios? Hacernos madurar. Como dice Romanos 8, hacernos conforme a la imagen del Hijo. Transformar nuestro carácter para que sea más como Él y menos como veníamos del mundo. Pues esa parte también se nos olvida. ¿Sí? Ah, el Señor nos salvó, por lo tanto todo lo anterior se fue. No, yo sigo siendo igual. Y si tengo tendencia a la mentira, adivina qué voy a hacer. Voy a tender a mentir. A no ser que Dios exponga eso, me haga pasar unas tremendas vergüenzas y todo el mundo hable de lo malo que yo soy para decir, Señor, estoy arrepentido, quiero ir a ti, quiero poner esto en tus manos para no ser más así. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por lo tanto, ¿cómo cambia el Señor nuestras ideas, nuestros conceptos? Mediante las pruebas. ¿Por qué los buenos sufren? Ah, es necesario, ¿cierto? A veces decimos, tenemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Has escuchado eso, no? Bueno, los creyentes no estamos sujetos a vasos medio llenos o vacíos. Si tú eres verdadero cristiano, si tú realmente estás en Cristo, entonces todo en ti viene de Él. No importa cómo esté el vaso. Puede estar vacío, porque Dios lo permite. Puede estar lleno, porque Dios lo permite. ¿Le suena eso, no? ¿He aprendido a tener contentamiento? ¿Sí? En todo lo que Dios me da o no. Jehová dio, Jehová quitó, sea en todo el nombre de Jehová bendito. No hay vasos medio llenos ni medio vacíos, hay Dios en nosotros. Entonces, no nos fijemos en cómo está el vaso, fijemos cómo está nuestro corazón con Dios. Ahí apunta el Salmo, que decía el versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, el vaso medio vacío. Más establece todo el justo, llena el vaso. ¿Sí o no? No nos está diciendo eso. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo, mi vaso, vacío, lleno, como esté, está en Dios. Es de Él, que salva a los rectos de corazón. Y la idea que salva ahí es que libera de las angustias o de las cosas que me hacen ir a angustia, de mis propios problemas. Me enseña a salir de eso.
¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque quiere que nosotros seamos mejores? ¿Porque cuando nosotros estemos en el cielo quiere tener pura gente que se saca 7? ¿Sí? ¿Qué quiere eso, no? Cuando el Señor dice que quiere hacernos a la imagen del Hijo, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, dice muchas cosas, pero ¿qué recuerdas tú desde el principio? Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como Él. ¿Y qué hizo el hombre? Se separó de Dios por causa del pecado. Ya no es como Él. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Cristo, su único Hijo, a morir en una cruz por ese pecado del hombre, para restaurar de tal manera que ahora tú y yo, si crees en Cristo, podamos ser conformados a la imagen del Hijo, conforme Él nos creó en Él. ¿Te das cuenta, no? Ahora, ¿qué significa eso también? Que cuando nosotros somos salvos, somos justificados de nuestros pecados no son perdonados, cambia nuestro corazón. ¿Se acuerda ahí en Ezequiel cuando decía que teníamos un corazón de piedra? Los cambia por un corazón de carne para que podamos ahora andar en sus estatutos, de acuerdo con sus pensamientos, amando como Él ama. ¿No fue ese el mandato que dejó Jesús a la iglesia, no? Amados los unos a los otros, ¿cómo? Como yo os he amado. ¿Quién puede hacer eso? Nosotros, pues. ¿Por qué? Porque ahora somos uno con Él. Es lo mismo esto de hacernos a la imagen del Hijo que ser uno con Él. Fue la oración de Jesús cuando iba a Getsemaní. Padre, así como yo contigo soy uno, y es una verdad gloriosa que conviene ir aprendiendo, quiero que estos, tú y yo, seamos uno con Él. Él oró por ti, por eso. Ahora, ¿cómo podemos ser uno con Él si yo quiero ser el que yo quiero ser? ¿Se puede o no? No. ¿Qué tiene que hacer el Señor entonces en mi vida para que ahora yo quiera ser uno con Él? Cambiar todo Él, yo quiero hacer lo que quiero hacer, ¿o no? Y eso requiere trabajo del Señor en el tiempo en que estamos en esta tierra, que la Biblia le llama santificación. Y va a tratar con nuestras vidas por medio de pruebas para sacar todo aquello que no conviene, o, dicho de otra manera, para que aprendamos a someter todos nuestros estilos pecaminosos, todas nuestras ideas pecaminosas, todas nuestras tendencias pecaminosas en Él. Someterlas, porque Él vale más que eso. Y aprender a vivir de todo lo que Él nos da. Eso es ser uno con Él. La idea del matrimonio. ¿Quiénes se casan? Un hombre y una mujer. ¿Y cómo son? No me digan bonitos ni nada de eso. No, son distintos. Y además de distintos, ¿qué son? Pecadores. Enseñados en cosas distintas, que cuando se juntan empiezan entonces a buscar cómo complementarse el uno con el otro para poder funcionar como uno. Hacia allá crece el matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Se imagina el matrimonio que en los años cada vez anda más el uno por el lado y el otro por otro. ¿Funciona, no? No. Esa idea es la misma que está mostrando Cristo con su iglesia, con nosotros. Cuando Él nos hace uno con Él, quiere que nosotros cada vez seamos más y más en el mismo sentir, en la misma forma de ver las cosas que Él. Y para eso nos enseña, nos instruye, nos corrige. Por lo tanto, ¿se acuerda el vaso medio lleno o medio vacío? No, el vaso está todo en Él, en la enseñanza de Él. Ahí es donde estamos. Hay un texto allá en Colosenses que dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Es un versículo doctrinalmente tremendo. ¿Qué está diciendo? Que en Él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es completamente e infinitamente Dios. ¡Wow! Tienen la figura, ¿no? ¿Dónde estamos ahí en el versículo? Y luego dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo? Esto lo dice el Señor. Mira, yo soy el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y tú, si estás en mí, estás completo en mí. Wow. ¿Qué nos falta para llegar a vivir esa plenitud en Él? Algo nos falta. Y eso es lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Cada día llevándonos más y más a Él. ¿Cómo? Por medio del estudio de su palabra. Vamos a entender sus verdades, vamos a anhelar esas verdades en nosotros. Señor, yo quiero esto que tú estás dando en tu palabra, lo quiero para mí. Partiendo por la salvación, ¿o no? ¿Cómo? Orando. Señor, ayúdame a someter todas estas cosas que no convienen, lo malo que yo soy, aunque yo pensaba que no era tan malo, porque quiero tu bondad en mí, tu amor en mí, tu misericordia en mí, que tu gracia me sustente en todo. ¿Qué hay mejor que eso? Nada. Y cada vez que voy orando, voy a ir sometiendo más y más cosas al Señor. Pero el Señor se encarga de aquellas cosas que a nosotros nos cuestan cambiar. Y ahí vienen las famosas pruebas. ¿Y cómo son esas pruebas? Duras. ¿Cómo está probando Dios a David en el Salmo? Lo están acusando, ¿no? Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Sí? Todos los días estamos orando, todos los días estamos oyendo la palabra del Señor porque queremos ser más como Cristo, queremos que Él se muestre más en mí, que lindo, y de repente, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. ¿Qué pasó? Si yo no hice nada malo. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Y qué hice yo? Tú no lo ves, pero Dios sí sabe exactamente lo que quiere trabajar en tu vida. Y cuando pases por esa prueba te vas a dar cuenta. Y cuando veas el resultado de la prueba, que no necesariamente es rápido, tú vas a decir, gracias Señor, porque nunca pensé que yo tenía eso. Porque pude salir de esto que no lo había visto. Y yo creo que todos podemos dar testimonio de esas cosas. Yo tengo varios testimonios de eso. Y doy gracias al Señor por cómo Él nos lleva de su mano. La pregunta de por qué el Señor nos prueba, entonces tiene que ver con sus propósitos. Obvio. Cuando estás mal, la prueba de Dios que hace en ti, cuando tú estás mal, Señor, lo estoy pasando mal, fortalece tu fe. ¿Qué otra forma tienes de fortalecer tu fe? Es difícil, ¿no? Así solo me cuesta. Bueno, Dios te va a ayudar, te va a enviar una prueba. Compartíamos con unos hermanos hace poco de la historia de cuando se sube Jesús con los discípulos a una barca a cruzar el mar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tormenta, una tormenta, pero que la barca se hundía. O sea, no había cómo salir. ¿Y qué dijeron los discípulos? Vamos a morir. Señor, ¿qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? Porque es Dios. No lo vieron. No vieron eso. Vieron la tormenta, que muchas veces nos pasa, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Justo lo que yo no quería. O sea, usamos el Señor para que también vea lo que nosotros queremos ver. El Señor ya lo vio. Es más, Él lo permitió. Tenemos que ir al Señor para decir, en todo esto que está pasando, Señor, deja afirmarme de ti, no tengo idea cómo, pero ayúdame. Señor, sálvanos, como dijeron los discípulos. ¿Y qué hizo Dios? Calmó todo.
con su palabra. Si Dios es capaz de hacer eso, o lo hizo con ellos, ¿por qué no va a ser capaz de hacerlo contigo? ¿O Dios cambió? ¿Es el mismo Dios o no? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué sigues viendo la tormenta? Aumenta tu fe. Créele a Dios. O, cuando estás pasándolo mal, a veces las pruebas a que te van a llevar es a tener una recompensa. ¿Cómo es eso? En Santiago va a decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, ahí está la prueba, Dios permitió una prueba, cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya hecho la prueba mirando al Señor, enfocándose en el Señor, dejando todo en manos del Señor, dice, recibirá la corona de vida. ¡Wow! Más encima, Él nos recompensa. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la corona de vida? Una que Dios te ama, ¿no? ¿Sí? Te prometió, porque te ama, que te va a dar ¿cuándo? Cuando tú resistas las pruebas aferrándote a Él. Hay recompensa. Haber sabido antes, ¿no? Así como Dios enseña que no da lo mismo donde andemos, volvemos otra vez a la idea del Salmo 1, ¿sí? En el camino de los justos o en el camino que no conviene, declara aquí que Él es el juez de toda la creación. Él va a juzgar al que anda en uno u otro camino. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos, ¿sí o no? ¿Y lo va a hacer? Sí. Y va a llegar un día donde va a ser la sentencia de ese juicio, que va a ser el día terrible. ¿Dónde más Dios juzga a los pueblos? Pues pensamos en el juicio del gran trono blanco, el juicio final. ¿Hay otro juicio, no? ¿Se los olvida rápido? Sí. ¿Dónde? Ese tiene fecha. En la cruz. Dios emitió un juicio, derramó su ira por todos los pecados nuestros. Lo que pasa es que ese juicio cayó sobre Jesús, no sobre ti ni sobre mí. Gracias, Señor. Pero Dios es juez y emite juicio. No deja pasar por alto el pecado. Por tanto, si tú no estás en Cristo, es tiempo de que pidas perdón por tus pecados y vayas a esa cruz donde te fueron perdonados para que Dios aplique su misericordia y te dé la fe para creer y seas salvo. Y estés en ese juicio, el que pagó Jesús, y no en el que viene, el juicio final. Pero Dios es juez y Dios no va a cambiar. Eso dice versículo 8. Dios juzgará a los pueblos. Y mira lo que dice después. Júzgame, oh Jehová. ¿Quién se le ocurriría pedir eso? Solo al que entiende el juicio de Dios. Porque conoce a Dios. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y David no está diciendo que él no es una persona que no tenga pecados. Lo que David está diciendo es que de eso que me acusan, de eso que me calumnian, yo soy libre, porque eso es falso. Júzgame en esto que está pasando y mira mi corazón. Básicamente, ante un problema, ante una injusticia que nosotros podemos estar viviendo, una calumnia, una murmuración, que son terribles, ¿cuál es la salida? Dios es el juez. Dios juzga, pero júzgame a mí primero, porque yo estoy limpio de eso. ¿Puedo decir eso? Si puedo decir eso, entonces el problema es de quién me calumnia. Y al final del Salmo va a ver cómo Dios juzga eso, y es terrible.
Declara entonces este salmo que Él es el juez de toda la creación y juzga al malo. ¿Ok? ¿Somos nosotros inmunes a su juicio? O dicho de otra manera, nosotros en nuestro actuar nunca vamos a actuar mal, ¿cierto que no? O sea, vamos a actuar igual que los malos. ¿Por qué entonces pensamos que a nosotros no nos debería pasar el juicio por encima? Que Dios no debería ser juez nuestro como para decir, como David, júzgame, oh Jehová, estoy orando, estoy pasando por un problema, estoy viendo cómo me tratan mal, como todo el mundo se me viene encima y digo, Señor, tengo este problema, júzgame. ¿Quién ora así? David, no, pues, ni yo lo hago. Oye, pero está enseñando algo bueno, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? A lo mejor hay algo que ver ahí respecto de lo que Dios está permitiendo en mi vida. Y nos acordamos del libro de Job, por ejemplo, ¿no? Básicamente el libro de Job se encarga de decir lo mismo, que en todo lo que sufrió Job, nada de eso fue por culpa de algún pecado, que ameritara eso. Era una prueba por otra cosa. Y Job tenía que decir lo mismo, júzgame Dios, lo mismo que tenemos que decir nosotros. Y cuando abrimos así nuestro corazón, cuando dejamos así de desnudo nuestro corazón delante de Dios, ¿qué pasa con nuestros pecados? Es bueno hacerlo, ¿cierto? Buen salmo. Un drama de la iglesia de hoy en general es que muchos creen que sí, que a nosotros no nos debería pasar nada, que los que tienen que ser juzgados son los malos. ¿Por qué? Porque a nosotros la salvación nos libra de todo. Soy salvo, puedo hacer lo que sea. Oye, pequé, pero dice, bueno, voy, Señor, perdón, y tú me limpiáis de todas las maldades y seguimos listos. ¿Sí? Porque hay un versículo que dice ahí, 1 Juan 1:9, eso lo sabemos de memoria. ¿Sí? Tenemos que confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por eso. Permiso, voy a seguir pecando. ¿Por qué? Porque soy iglesia y tengo esa promesa del Señor. Pues. Por eso la iglesia no crece, porque no entiende la verdad detrás de eso. Y está aquí en este salmo. Y resulta que los pecados sí tienen consecuencias, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando pecó Pedro y negó al Señor? Hay un texto ahí que pasa, no sé si medio desapercibido, pero dice, lloró amargamente. ¿Cómo debería estar el corazón de Pedro para haber llorado así amargamente? Terriblemente compungido, terriblemente arrepentido y conociendo cuál fue su pecado. Quizás tratando de clamar, júzgame, Señor. Porque el pecado tiene consecuencias. O uno que no alcanzó a hacer eso. Ananías y Zafira, ¿recuerdan, no? Pecaron y ¿cómo les fue? Se murieron. Ahora, esas consecuencias de pecado, ¿quién nos vio? La iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia cuando vio eso? Tuvo mucho temor. Se dieron cuenta realmente cómo es la justicia de Dios. La pregunta es, ¿necesitamos nosotros eso para darnos cuenta o nos basta la Escritura? Es una pregunta que tú tienes que resolver en tu corazón. Porque deberías preguntarnos por qué no hemos muerto todavía, ¿no? Dios también entonces nos prueba para nuestra purificación. Es según su justicia, como lo enseña el Salmo. Por ejemplo, nos ayuda en esto de la purificación a reconocer nuestro orgullo. ¿Quién aparte de mí aquí no es orgulloso? ¿No? Todos somos orgullosos. Me gusta mucho el texto y siempre lo repito de Pablo allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 del aguijón en la carne. Bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Depón tu orgullo. Declárate inútil. Depende en todo de mí porque soy yo quien te doy todo, dice Dios. Mío es el poder, no es tuyo. Ah, pero es que yo pensé que podía. No, no. Puedes si yo te lo permito.
soy yo, no tú. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Wow. Y nos cuesta aprender eso porque el orgullo es algo que está ahí siempre marcándonos. Pero cuando entendemos esta verdad de deponer nuestro orgullo y de ser débiles delante de Dios, declararnos inútiles delante de Dios, ¿sabe qué va a estar pasando? ¿En qué cosa nos va a ayudar Dios? A evitar el pecado. Señor, no quiero pecar. Y tentaciones van a llegar, ¿o no? Y en una de esas voy a pecar. Bueno, el Señor te dice, ok, declárate inútil, depende en todo de mí. Júzgame, Señor, dime eso, júzgame, Señor. Vas a evitar el pecado. Para eso está la prueba. Versículo 10. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Es Él, en Él tengo mi corazón. Por lo tanto, versículo 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué está declarando David ahí? No tan claramente, pero lo que habla en estos textos, mi escudo está en Dios. O sea, ¿qué debería verse en mí? Al Señor. O llevándolo a términos de Pablo, me voy a declarar débil, inútil delante del Señor para que el Señor sea quien obre en mí. ¿Qué se va a ver en mí? Al Señor. Llevémoslo a la oración de Jesús en Juan 17, para que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. ¿Sí? Señor, tú eres mi escudo. ¿Qué se va a ver en mí? Que soy uno con Él. Es la misma idea siempre. Versículo 10 y versículo 17 nos llevan a entender esta verdad, no que Dios va a hacer cosas por mí, sino que Dios va a obrar en mí porque yo estoy con Él. Esa es la razón. Un corazón en el corazón de Dios habla del testimonio que el mismo Señor da de sí mismo por medio de un siervo que es probado, que es pasado por una prueba. Murmuraciones. Murmuran de mí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a murmurar con otros que están murmurando de que están murmurando de mí. ¿Sí? Y a veces tendemos a hacer esa cosa, no tratar de manejar, de igualar y poner un peso más grande para que la cosa no sea más allá. No, no, no. Si alguien murmura de ti, ¿qué vas a mostrar tú? Al Señor en ti. ¿Te das cuenta cómo la prueba, aunque sea una maldad, lo que venga sobre ti, te ayuda a evitar el pecado? Cuando te pones todo en Él y no en ti. Jesús dijo, también un versículo conocido en Juan 15:5, que quería que lleváramos mucho fruto porque separados de Él no podemos mostrarlo. ¿Sí o no? No se puede. Es Él quien obra en nosotros. No somos nosotros los astutos que hacemos un trato con Dios para que Dios nos dé todo lo que necesitamos para seguir viviendo. No, nosotros no tenemos ese poder, ni esa facultad. Dios es el Dios de gloria. ¿Qué somos nosotros? Somos pecadores que merecemos el infierno, no tenemos nada. Todo lo que traemos nosotros al Señor nos sirve. ¿De qué me voy a jactar? Entonces todo lo que yo puedo dar ahora es porque Dios lo pone en mí. Es de Él. Él da testimonio de sí mismo, por medio de ti, por medio de mí, de cómo nos usa, de cómo nos hace hablar, de cómo nos hace orar, de cómo nos hace enfrentar cosas que a veces creemos que no podemos hacer. David, el mismo David, yendo a Goliat, ¿o no? ¿David era muy seco con la onda? No es el punto, es Dios. Dios obró en David para vencer al problema, la prueba que había puesto en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no pudo, ¿por qué? Porque trató de hacerlo con sus fuerzas, con su ejército. No es que un ejército, ni con caballos, ni con carros, ¿no?
Es el poder de Dios. Eso hizo David. ¿Se acuerdan que incluso desechó la armadura de Saúl? ¿Por qué? Porque David fue como uno solo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a ese que tú blasfemas. En ese nombre vengo yo. Él conmigo. Uno. Los dos. Y esa prueba entonces nos ayuda a ser más fieles al Señor, ¿o no? Eso es lo que yo quiero. El mismo ejemplo de Job. Le cayeron todas las pruebas. Señor, tíramelas de una. No, le cayeron todas. Y Jehová dio, Jehová quitó. Siguió fiel al Señor. Y en el tiempo, cuando fue entendiendo, lo llevó a amar más a Dios. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven como que soy uno contigo. Conocerte. Y necesitamos entonces eso, lo mismo que Job al final del libro, no lo al principio. Conocer más a Dios, ¿o no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Lindo, ¿no? ¿Quién quiere ser ese? Aparte de mí. Salmo 84:5, anótelo, apréndalo, de memoria. Ese quiero ser yo. ¿Por qué? Porque las pruebas van a abrir mis ojos a lo que no estoy viendo, a que tengo que depender del Señor. Yo pensaba que estaba dependiendo del Señor, más. Tienes que depender más, tienes que depender en todo, no te guardes nada. Te va a hacer ver el pecado que tú piensas que no tienes. Yo no pensé que estaba pecando en esto. Bueno, la prueba del Señor te lo va a mostrar. Sí, estabas pecando en eso. Te va a hacer salir de tu comodidad. Estoy también, vienen las vacaciones, estoy de vacaciones, gracias Señor por todo. Después vamos a llegar a trabajar y vamos a ir a la iglesia y todo está tan cómodo, tan lindo. Y de repente te llegaron una prueba. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para quitarte la conformidad que puedas tener en este mundo. Que descanses más en las cosas que Dios te da que en Dios que te da las cosas. También las pruebas nos sirven para aprender a confiar en su misericordia y en su fidelidad. Hay un Salmo 94:14, dice, en la multitud de mis pensamientos, y me gusta esa frase, ustedes piensan mucho, ¿no? Y se pasan rollos y se dan vueltas, ¿y por qué? ¿Sí? Todos hacemos eso. Yo a veces no duermo pensando eso. Y ahí me estoy dando vueltas, y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso me faltaba. ¿Por qué? Porque vi lo que hiciste por medio de tu prueba, cómo me diste de tu misericordia, cómo tú fuiste fiel en todo y no fallaste. O sea, que en todo el tiempo yo siempre me pude aferrar a ti, Señor. ¿Y dónde quedaron mis pensamientos? Hay una historia, trataré de hacerla breve, de Jairo. ¿Recuerdas Jairo, la hija de Jairo? Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas. Y la hija de este principal de la sinagoga, o sea, era un judío, podríamos decir, de los fariseos, de Capernaum, la hija estaba muriendo. ¿Cómo eran los fariseos con Jesús? ¿Amigos? No, ¿cierto? Pero él vio quién era él. De hecho, él vivía en el lugar donde Jesús hizo la mayor parte de sus milagros, por ejemplo. Y si era el principal de la sinagoga, creo yo que incluso puede haber sido el que le dio el libro cuando lea ya el texto que dice, este texto ahora se ha cumplido delante de vosotros, el que habla de mí, dijo Jesús. ¡Wow! Y va, a pesar de lo que él es religiosamente o socialmente, o todo de lo que todo el mundo pensaba que de el prestigio que él podía haber tenido, le importa un comino porque su hija está muriendo. O sea, Dios a veces tiene que ponernos una prueba de ese porte para que lo que tenemos pierda valor. Es interesante la historia, ¿no? ¿Y hasta cuándo durará la prueba, Señor? ¿Se han hecho esa pregunta?
Bueno, Jesús le dice que le lleve a la casa. Pero ¿qué pasa? Cuando va a la casa hay una multitud y no puede caminar. Y avanzaba más lento que lo que debería y no llegaba. ¿Hasta cuándo la prueba? Señor, por qué estos problemas se agrandan? ¿Te ha pasado eso, no? ¿Se le fue de las manos al Señor esta multitud? No, Él estaba en control de todo. ¿O sí? Sí. Y avanzando como podía en la multitud, de repente aparece una mujer, la mujer del flujo de sangre. Y Jesús se detiene, obra un milagro y le dice, tu fe te ha salvado, ahora eres sana de tu azote. Y es precioso porque él se detuvo no solo a sanar de un problema a una mujer que llevaba 12 años habiendo gastado todo sin encontrar ninguna respuesta, solo la encuentra en Jesús. Y no solamente le saca el azote, sino que le dice, tú eres salva. Oh. O sea, mientras Jesús está orando en otros, ¿qué está pasando con Jairo? Señor, ¿y te detuviste? Mi hija está muriendo. ¿Has estado en una prueba así? ¿Cuándo va a terminar esta prueba, Señor? Recuerda esa historia. ¿Jesús estaba en control? Sí. Y cuando por fin parece que la cosa va a caminar, literalmente, vienen de la casa de Jairo y le dice, no le digas más al Señor porque tu hija murió. A ver, estamos pasando por una prueba que es mala, que es dura. Y más encima de repente quedamos en el suelo. ¿Te ha pasado, no? ¿Y el Señor qué hizo? A veces nos podemos preguntar eso. Pero no dudes del Señor, duda de ti que no conoces al Señor. Y conocemos el final de la historia, ¿no? Jesús igual fue y va donde la niña, que curiosamente tenía 12 años, como 12 años tenía el azote de esa mujer. Y le dice, Talita Kumi. No que se llama así. Talita es una voz aramea que quiere decir niñita o corderita. Levántate. Y ese Kumi es levántate a mí. Y resucita. ¿Y el problema de Jairo? Pero Jairo dijo algo así. Yo confío en ti. Yo sigo confiando en ti. Que tu fe no falle. ¿Qué hizo con su corazón orgulloso de quién era socialmente, religiosamente, etcétera? ¿Dónde quedó eso? No tiene valor ante lo que Dios puede obrar en mí, ante el llamado que Dios me hizo a mí para el caso de nosotros. Eso sí tiene valor, en eso tengo que vivir. No importa lo que me hagan, Dios tiene el poder, Dios es el juez, Dios actúa en justicia. Es que me están haciendo esto, ¿sí o no? Me están calumniando. ¿Cómo le fue a Dios en el huerto del Edén? ¿No calumniaron acerca de él? ¿Sí o no? Entre Satanás y Eva. Dije, no, sí, Dios no, pero tú podés ser como Dios. ¿No hicieron lo mismo? Y si se lo hicieron a él, ¿por qué no a mí o a ti? ¿Soy yo mejor? Tenemos que pensar en cómo está nuestro corazón. Así partimos hoy. Porque Dios es el juez, juzga con justo juicio mi corazón y va a mostrar lo que hay en mi corazón. Las pruebas son la obra del Señor para que vivamos, como Él dijo de David, conforme a su corazón. Eso es lo que Él quiere de ti, eso es lo que Él quiere de mí, que vivamos conforme a su corazón. Por eso son las pruebas, para que digamos entonces como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, mis intenciones, todo. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Eso está en el Salmo 139. Nuestra conclusión hoy día debería ser: Señor, guíame para que seas tú quien brille en mi vida. No yo, tú. ¿Estás dispuesto? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias te damos por las pruebas, gracias te damos por estos salmos que a veces están hablando justamente de eso. Ayúdanos a ver esas verdades detrás de las palabras de los salmistas que nos muestran primero quién eres tú, que tú sí eres el juez, que tú sí estás en control de todo y que tú nos estás probando. Pero también como salmista, Señor, ir a ti con el corazón abierto y decir: pruébame, mira si hay en mí maldad, porque la hay, para que nos ayudes a someternos completamente a ti. No a entregar parte de nosotros a ti, sino nuestra vida entera, a rendirnos total y confiadamente en tus manos, en cada instancia, en los problemas y especialmente en las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén.